Bienvenidos a la última Agenda Económica AM de este año 2022. No es la última Agenda Económica, porque también tenemos la edición PM y, como ustedes sabrán, Agenda Económica no termina ni se va de vacaciones. Ininterrumpidamente durante todo el año estamos acá con las versiones AM y PM y así será durante 2023. Bueno, antes de que termine el año les queremos comentar que el mercado laboral está todavía mostrando algo de resiliencia, pero todos los indicadores muestran de que la creación de empleo está muy presionada. De hecho, si bien el informe del Instituto Nacional de Estadística mostró un alza respecto al último reporte, al sacar los factores estacionales, lo que en realidad muestra es una destrucción de puestos, es decir, que cayeron las vacantes respecto a lo que había anteriormente. De hecho, la tasa de desocupación general subió respecto al mismo periodo del año anterior, por más que bajó levemente respecto al último informe. ¿Qué es lo que se espera para el próximo año, cuando también tengamos indicadores de actividad peores de lo que hemos visto hasta ahora? Eso nos cuenta Javier Albornoz. Estable en los últimos meses, pero peor que en igual periodo del año pasado. Es la cifra de desocupación que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Se observa que la tasa de desocupación es de 7,9%, anotando la primera variación anual positiva desde febrero a abril del 2021, aunque es estadísticamente no significativa, este aumento de 0,4 puntos porcentuales. Este aumento se da comparando en igual trimestre del año pasado, en donde la tasa fue de 7,5%. De acuerdo a las cifras de la entidad, este trimestre hubo un aumento de casi 14.000 empleos creados con respecto al mes previo. Sin embargo, al mirar las cifras desestacionalizadas, la realidad es otra. Se destruyen más de 17.000 empleos respecto al reporte del mes previo. Entonces, en definitiva, aquí hay que estar monitoreando, sobre todo en esta época de verano. Hay destrucción neta de empleo. Y por tanto, esto es justamente consecuencia de la recesión que ya se habría iniciado en Chile y que probablemente anticipa justamente un mercado de trabajo más deteriorado para los próximos meses. Llevada a porcentaje de manera desestacionalizada, el desempleo sería de 8,2%. En el informe también se evidenció que ha existido una destrucción en las áreas de manufactura y construcción. Pese a ello, el organismo manifestó que uno de los puntos positivos en la creación de empleos radica en que se dan puestos formales. Tenemos una variación positiva respecto de el trimestre móvil anterior en la ocupación formal de 0,5, mientras que en los informales hay una disminución de 1,3%. Cifras que desde el gobierno se toman con un mayor optimismo. El mercado laboral chileno ha mostrado resiliencia, al mismo tiempo que ha aumentado la tasa de ocupación, lo cual es una buena noticia porque están aumentando la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, hay que señalar que, considerando estas cifras, lo que se observa es una desaceleración muy moderada de la tasa de crecimiento del empleo. En esa línea, desde el Ejecutivo adelantaron que buscan potenciar la creación de empleos, sobre todo porque también se evidenció un aumento en quienes buscan salir de la cesantía. La recuperación del empleo es una prioridad para el gobierno y en particular del empleo femenino. En ese sentido, ha sido decisión del presidente poder continuar con estos subsidios al empleo. Se ha definido extender durante el 2023 el IFE laboral con especial énfasis en jóvenes, mujeres y adultos mayores que siguen siendo los grupos más rezagados, así como también la extensión del Protege. A esto se suma que esperan seguir invirtiendo en obras públicas para generar más empleos, medidas que buscan evitar los pronósticos negativos que se esperan en los próximos meses. Esa situación de empleo estacional termina en marzo y por tanto ahí uno podría observar un incremento muy sustancial de la tasa de desocupación, porque ahí los dos fenómenos, el estacional y el cíclico, van a ir en la misma dirección. Vamos a ver cifras mucho más negativas. La tasa de desempleo en el peor momento debiera estar en un rango entre el 9 al 10%. Por lo tanto, es difícil que pensemos que se va a recuperar la tasa del empleo que teníamos antes. Hay que ser creativo y entender que quizás lo que más va a crecer es el empleo informal. Periodo del año que está ayudando a atenuar los impactos negativos en el desempleo, pero que no será suficiente y enciende las alarmas para el 2023. Y en el mercado también son cautelosos
para nada optimistas y tratan de no dar una señal tan pesimista, pero igual yo creo que va por ese lado la visión del mercado. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijeron en el grupo Security tras conocer las cifras del INE? Siguen ratificando el panorama más desfavorable, el cual se prolongaría en los próximos meses con un estancamiento o incluso caída del empleo. Hubo de las dos formas de ver este fenómeno en la nota que veíamos de Javier Albornoz. Y esto podría llevar a un gradual incremento en la tasa de desocupación. Incluso podría llegar a 2 dígitos. A su vez, se confirma que las brechas que todavía hay con respecto a los niveles prepandemia, es decir, brechas respecto a ocupación, serán más difíciles de cerrar, es decir, de igualar, en un contexto de debilidad económica. Econsult, por su parte, estima lo siguiente, lo vemos ahora. Es de esperar que a medida que las condiciones económicas se vayan deteriorando, el desempleo aumente. De hecho, esto es algo distinto que ellos muestran. Las búsquedas en Google sobre seguros y ayudas de desempleo no han parado de subir desde septiembre. Aquí hay una métrica online y esto se anticipa a las cifras oficiales. La profundización de la crisis económica y de aprobarse algunas políticas públicas que históricamente no favorecen el empleo formal podrían incrementar aún más la informalidad. Finalizamos la revisión de lo que opinó el mercado con el banco canadiense Scotia. ¿Qué dicen ellos? El trimestre terminado en noviembre finaliza mejor a lo esperado por el mercado, ya que una encuesta de Bloomberg señalaba que la desocupación sería de 8% y fue de 7,9%. Bueno, a pesar de esto, el mercado laboral sigue estancado en la segunda mitad del año, tanto en creación de empleo como en participación laboral. Se crearon solo 28.000 empleos en últimos 6 meses. Fíjense esa cifra, 28.000 empleos en 6 meses. Hagan ustedes la división. Menos de 5.000 empleos por mes. Bajísimo. 84% menos que en el promedio de la última década. El mercado laboral, según Scotiabank, no logra atraer a los inactivos, levantando el riesgo de menor participación laboral. Por supuesto que el empleo va a ser tema principal el próximo año y se va a tomar toda la atención a medida, ojalá, que las presiones inflacionarias vayan cediendo. Y yo hablo de presiones inflacionarias porque la inflación y la tasa de interés fueron lejos los temas más importantes durante 2022 en Chile y en el resto del mundo. Ayer en Agenda Económica PM analizamos este tema con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Le mostramos un compacto de esa conversación. Fue el invitado a piedra, digamos. En cierto sentido uno está esperando mayor inflación, considerando, ¿no es cierto?, el crecimiento de las economías en 2021, pero claramente fue mucho más alta y más persistente de lo anticipado. Así que claramente fue probablemente la noticia más importante que estuvo marcando el desarrollo de los mercados financieros. Hoy día el juicio que predomina es que más o menos 70 a 80% de la mayor inflación que vimos durante el año estuvo asociado a factores domésticos. Los retiros, el IFE muy universal, digamos, poco focalizado, que claramente estuvo presionando el consumo, marcó, ¿no es cierto?, incrementos muy importantes en la demanda interna y que sin duda fue el principal factor que empujó la inflación durante este año. Tal como, ¿no es cierto?, los números están indicando, las presiones inflacionarias están cediendo, digamos, y la inflación que vamos a conocer la próxima semana para el mes de diciembre va a dar cuenta de precisamente, digamos, esa noticia, esa señal. Nosotros estamos esperando particularmente, digamos, una inflación de 0,2%, claramente muy por debajo, digamos, de los registros los meses anteriores. Pero tal vez un elemento clave tiene que ver que hoy día el mercado está muy alineado con el Banco Central. Durante buena parte del 2022 hubo lo que se denomina un desanclaje, es decir, el mercado no estaba mirando de la misma manera el ajuste en la economía, en la inflación, y por lo tanto había una mirada respecto a la inflación que no iba a llegar a 3% o que iba a demorar bastante, digamos, en llegar a ese nivel, y por lo tanto eso hacía más exigente la política monetaria y de hecho obliga a que la tasa llegue a niveles más altos para ir convenciendo al mercado de que efectivamente el Banco Central va a ir cumpliendo su objetivo. Hoy día hay un alineamiento, hoy día hay una mirada compartida respecto a lo que va a pasar en actividad, respecto a cómo la inflación se va a ir reduciendo durante el 2023, y naturalmente eso da cuenta entonces de que efectivamente la política monetaria está surtiendo efecto en la medida que haya mayor anclaje, como lo que estamos viendo hoy día, logra, digamos, una mayor efectividad y por lo tanto va a ir permitiendo justamente que la inflación vaya cediendo y que la economía vaya completando el ajuste durante 2023.
Nosotros estamos proyectando que abril-mayo efectivamente el Banco Central tendría espacio para bajar la tasa de política, estaríamos viendo en los próximos meses menores presiones inflacionarias y eso va a permitir justamente que se vaya relajando. Ahora, no hay que perder de vista que el hecho de que comience a bajar la tasa no quita que va a seguir siendo contractiva, es decir, la tasa neutral en 4% sugiere que tasas por sobre ese nivel siguen siendo contractivas y por lo tanto el ajuste monetario en Chile recién va a concluir hacia el 2024. Podría comenzar en abril-mayo, pero todavía hay que tener paciencia y esperar más bien hacia el 2024, cuando hayamos asegurado la convergencia y la inflación hacia la meta de 3%. 8 de la mañana con 10 minutos, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos que la confianza de los consumidores sube en nuestro país, pero aún sigue en terreno pesimista. Ahora, que suba esta confianza, ¿es por lo que a todos nos sucede en Año Nuevo? ¿De que uno cree que va a ser un año mejor? ¿Del que viene terminando? ¿Hay razones concretas y de peso que apoyen esta mayor confianza? Lo conversamos al regreso acá en Agenda Económica. En Chile está subiendo la confianza de los consumidores, pero aún se mantiene en una zona de pesimismo, tal como está desde agosto de 2019, hace bastante tiempo. ¿Por qué está subiendo? Lo hablamos con el gerente general de Ipsos en nuestro país, Jorge López, que está al contacto de Agenda Económica. Jorge, gracias por estar con CNN Chile. Buenos días. Buen día, Nicolás. Gracias por la invitación. Jorge, esta alza de la confianza de los consumidores es una tendencia que se viene arrastrando desde hace algunos meses. No. Me encantaría que así fuera, pero en verdad es que hemos tenido una caída sistemática de la confianza durante todo el año. El índice prácticamente partió en los 45 puntos y hasta el mes de noviembre estábamos ya en los 37 puntos. Y eso no es bueno, pensando que el índice está calibrado para que bajo 50 sea la zona de pesimismo y sobre 50 la zona de optimismo. De manera que la buena noticia está simplemente en que del mes de noviembre al mes de diciembre tuvimos, y yo lo diría estadísticamente, una estabilización del índice, una leve mejora, es cierto, de 37.4 a 38.1, 8 décimas, sí, una leve mejora, pero que debe entenderse más bien como una estabilización, es decir, parece que estuviéramos tocando piso en esta caída completamente permanente de este año. Piensa tú, Nicolás, que el año pasado el índice prácticamente con altibajos, pero prácticamente casi lo único que hizo fue subir. El año pasado partimos prácticamente en 36, 37 puntos, el mismo valor en que estamos hoy día, y llegamos a los 46 puntos en algún momento, y la mayor parte del tiempo, de los 12 meses, el índice se mide mensualmente, los indicadores fueron de mejora. De manera que lo que estamos más bien es expectantes en ver si ya alcanzamos una meseta de estabilidad y el índice tiende a subir hacia los próximos meses, arrastrado por las noticias que sean propias del momento, porque este es un índice que se va moviendo permanentemente y teniendo impacto de distintas fuentes. Así que la situación más bien, yo diría, es de expectativa, de expectación. Y sí, ¿cuál es la razón que tú crees que ya se llega a un nivel de estabilización y también qué es lo que podría venir para más adelante? Porque si uno relaciona la confianza de los consumidores con la cifra económica, las próximas cifras que vamos a conocer van a ser, según las proyecciones, peores de lo que hemos conocido hasta ahora. Y también sabemos que si uno relaciona la confianza de los consumidores con el nivel de ahorro o de liquidez disponible, todos los indicadores también dicen que esos indicadores volvieron a los niveles antes de los retiros de fondos, es decir, hay poca disponibilidad. Entonces, al menos en las proyecciones económicas o los indicadores, no hay algo que diga que la confianza para consumir vaya a subir. No sé qué opinión tienen ustedes. Sí. El índice básicamente se mueve en cuatro dimensiones. Está compuesto por una percepción, se mide con varias preguntas cada dimensión, pero una dimensión es la situación económica actual, que yo diría que es el valor más bajo que tiene el subíndice de valor más bajo, la percepción de la situación económica actual. Piensa que el índice en promedio lo estamos dando en 37, 38 puntos, y ese índice particular, la situación económica actual, tiene un valor
de 27, ese subíndice. Pero sin embargo, la mirada hacia adelante del chileno no es tan pesimista. Las expectativas hacia adelante de mejora en lo personal o del entorno, fíjate que ese subíndice, dentro de este subíndice que está en promedio de 38, marca 50. ¿Ok? Entonces nos movemos en un rango dentro de los subíndices de 27, 28 hasta los 50 puntos. Entonces, de menos a más, lo más mal visto es la situación económica actual. Luego, el espacio para invertir, tanto en la mirada personal como en la mirada de contexto. En la mirada personal es si estoy dispuesto a hacer compras relevantes, apostar o no por mi casa, mi cambio de auto. Ahí la situación está bastante mal vista, el índice está en 30. ¿Ok? Ahora, Jorge, pero trabajo, por ejemplo... Sí, perdón. Es que hay un punto muy interesante. Cuando tú mencionas la mirada personal de la situación económica de uno, es bastante mejor que la situación general de país. Eso yo he visto que se repite mucho en la encuesta y te quiero preguntar por qué pasa eso. ¿Por qué siempre cuando le preguntan a uno cómo cree que va a estar, siempre dice, no, yo voy a estar bien, mis perspectivas son buenas, y cómo ves que va a estar eventualmente el país? No, yo creo que viene mala la cosa, como que lo que a uno le va a ir, como que uno se intenta dar como ánimo respecto a la situación personal, respecto a cómo ve el panorama general. Sí, hay algo de lo que acabas de decir. Pero la verdad es que estamos sumergidos en una especie de pecera que marca todo nuestro contexto. Entonces, cuando miramos de la pecera hacia afuera, estamos mirando en general malas noticias, porque en general es un poco lo que hace más resonancia en los medios, en las redes sociales, en la prensa, qué sé yo, ¿cierto? El contexto de la guerra en Europa, el contexto del invierno, las tormentas, el cambio climático, los incendios. Entonces, y en mi casa estoy yo, está mi familia, estamos llegando a estas fiestas de fin de año, calmando un poco el espíritu, haciendo un paréntesis. Entonces, en el espacio propio, uno tiende a sentirse un poquito más protegido o mira con un lente de óptica más positiva que lo que mira ese contexto que en general no ha sido bueno, ni cerrando el año, ni posiblemente tampoco partiendo. Probablemente la guerra va a recrudecer en Europa en invierno. Entonces, ese patrón que diferencia entre el afuera y el adentro, entre el país y entre mi casa, se suele dar en los estudios de manera que en general eso marca que cuando la pregunta respecto a mi contexto, probablemente mi respuesta es de una percepción más positiva. Pero también influye en eso, Nicolás, por ejemplo, que hay ciertos elementos también de contexto como el trabajo, en que todavía se ve con buena estabilidad. No hay incertidumbres en torno al tema laboral. El índice marca bastante bien ahí, 44 puntos, bastante más arriba que el promedio que da el índice. Entonces yo diría que hay diferentes elementos y por supuesto están todas esas noticias que nos van pegando en el día a día, que van mejorando o empeorando nuestra percepción. Y como tú dices, si las cifras que vienen hacia los meses siguientes son malas, es posible que afecte la percepción. Es notable, por ejemplo, tú has visto el caso de Perú, cómo van completamente desancladas la mirada económica de los peruanos, y nosotros medimos este mismo índice en Perú de la situación real del país. Eso es bastante impresionante. Quería que comentara eso, Jorge. ¿Cómo está Chile respecto a otros países? Porque según la medición que hace Ipsos en distintas partes, el país más optimista es Brasil, quizás tiene que ver con algo idiosincrático de ellos, y Chile solo supera a Argentina. Y bueno, Argentina está en una crisis enorme, una inflación disparada y que, bueno, yo creo que si midiéramos esto hoy día, los argentinos quizás serían los primeros los ganadores mundial. Pero Chile solamente supera a Argentina y a mí eso me llamó la atención y también lo que tú decías recién, que en Perú, con la enorme crisis política, pero bueno, los peruanos, lo hemos comentado acá con la economía de Perú va por un carril y la política va por otro totalmente distinto. Entonces, pero me llama la atención que Chile, en confianza de los consumidores, apenas supera a Argentina. Claro. Bueno, por eso es tan importante que estos índices que se van midiendo con la misma metodología, mes a mes, mirarlo en el contexto. Y ahí permíteme pararme un minuto para responder a la pregunta que me hace respecto de Brasil y del contexto en nuestra región. Piensa tú que en 2018 y 2019, prácticamente durante
en la mayor parte del año, o todo ese periodo de 2 años, los que lideraron en este índice en la región fue Chile y fue Perú. Perú un poco por arriba de Chile. Brasil, por ejemplo, el 2018 marcaba bastante abajo, en algún momento se cruzó con Argentina. Fue mejorando un poquito hacia el 2019, luego viene la pandemia, y la pandemia golpea, ¿cierto? Y alcanza su peor momento, el mismo momento que todos nuestros países de la región lo alcanzan, por ahí por el 2020. Pero la mejora de Brasil, en la percepción desde su piso de julio aproximadamente del 2020, viene mejorando, y la verdad que tanto Brasil como México, incluye a Colombia, están por arriba de nuestros niveles. Perú también está en este momento por arriba de los niveles de percepción de Chile, y Chile prácticamente viene instalado muy cerca de Argentina, siguiendo Argentina por debajo. Entonces, claro, estamos viviendo una realidad estos últimos 2 años, 20 y 21, bastante distinta a la del 18 y del 19 en nuestro país. Y eso significa que el chileno ha sentido que las cosas han cambiado demasiado, porque te estoy comparando en este caso 2 años contra 2 años. Sí, eso te iba a mencionar, porque igual la confianza de los consumidores ha ido bajando desde agosto de 2019, un par de meses antes de la crisis social, pero claro, tal como tú dices, además de la pandemia que pegó a todo el mundo, nosotros le sumamos lo que pasó a partir de octubre de 2019 y también todas las discusiones país que hemos tenido en el último tiempo, con el proceso constitucional, con el plebiscito, ahora nuevamente un proceso constitucional. Entonces tú dices que aparte de la pandemia, todo lo que ha vivido Chile se manifiesta, no es sorpresa para nadie, pero se manifiesta en esta caída de la confianza de los consumidores, básicamente por la incertidumbre. Así es. Exactamente. Ahora, qué interesante el punto que estás señalando respecto del momento en que empieza a caer la confianza. Sí. Agosto de 2019. Según usted, agosto de 2019. Sí, es impresionante. Y es una caída, casi una caída libre en el indicador, hasta el estallido social. Cualquiera hubiera dicho, bastaba mirar eso para saber que iba a pasar algo muy distinto en Chile, porque el indicador cayó hasta el piso del estallido social. Entonces sí, de verdad, probablemente todo este periodo del mes de agosto del 19 hasta hoy día mismo es un transiente que por supuesto ya tuvo su pic en el año 2020, pero el remontar, el lograr despegar, en instalarlos en la zona entre 40 y 50, 45 y 50, que sería lo razonable para el índice, tocando la neutralidad, estamos todavía lejos y es un poco incierto hacia adelante cómo viene el tema. Va a depender tremendamente de las condiciones de contexto, de la inflación y por supuesto del mensaje que establecen nuestros líderes en el entorno, porque definitivamente eso también afecta. Jorge López, gerente general de Ipsos en nuestro país, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Vamos a ver el próximo año cómo está la confianza de los consumidores y sí, eventualmente lo que todos queremos, que vaya subiendo. Muchas gracias por estar con nosotros, buen fin de semana y nos vemos el próximo año. De todas maneras, gracias Nicolás, buen día. Igualmente para ti. De esta manera, son las 8:27 de la mañana, terminamos la Agenda Económica AM. Como les dije, no es la última Agenda Económica del año. Tenemos la edición PM. Nos vemos a las 8 de la tarde. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Ya está radiante para seguir con las noticias express Fresia Soltov. Nos vemos.